gobierno se compromete a que las jubilaciones superen la inflación para siempre. Con esta vas a estar siempre, por lo menos, 3 puntos sobre la inflación anual. Te lo digo yo que hice planillas. Creo que la Argentina finalmente está lista para crecer durante muchísimos años y propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Ese crecimiento invisible sucedió. Fin del cepo, acuerdo con los holdouts, eliminación de retenciones a las exportaciones. Que está bajando la inflación, porque la inflación ya está bajando como les prometí, que en el segundo semestre iba a bajar, está bajando y va a seguir bajando. Y empiezan a llegar las inversiones y las obras públicas arrancan. Nosotros reglas de juego claras que defiende el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares. Nos vamos a embuchar de dólares. estamos mucho menos expuestos a los humores del mercado internacional, y eso se va a sentir en una economía donde gran parte de los desequilibrios han sido corregidos. Bajar la inflación. Yo en el 2007 denuncié la inflación, no porque fuese un vidente, sino porque tengo unas canas y sé lo que pasa después de un tiempo cuando la inflación actúa. Y la inflación es una gran estafa. ¿Cerramos y qué? Tener para el año que viene es comenzar a reducir la inflación en búsqueda de llevarla en un par de años a un dígito como tienen 99 de cada 100 países del mundo. Cepo es producto de que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar. ¿Ahora es un problema difícil? No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. ¿Qué de cosas hemos escuchado por parte de este gobierno, ¿no? Por parte de este mejor equipo de los últimos 50 años que termina colgado del travesaño tratando que no le entren más goles. Llega un momento de definiciones, claro. Después de 43 meses de gobierno, llegan momentos de definiciones. Y queda clarísimo que a la luz de la realidad no se cumplieron las promesas de gobierno. Y la central tiene que ver con la incapacidad de gobernar estúpido, a lo Bill Clinton, la inflación, la incapacidad de gobernar. Y recordemos que cuando asumió este gobierno, por allá para fines del año 2015, principios del año 2016, la meta de inflación para el año 2019 era del 5% para todo el año. Estamos en el 55%. O sea, en términos relativos, le pifiaron por un 1000%. Siendo economista, es muy difícil que un economista le pifie por tanto. Y a la luz de los hechos, queda clarísimo que esto fue deliberado. Utilizaron a la inflación para bajar los salarios, para flexibilizar el beneficio de los jubilados y el salario de todos los trabajadores. Subieron todos los precios de la economía, menos los salarios. Y que el salario acompañe la inflación es simplemente recomposición, es estar igual que el año pasado. Porque el trabajador y el jubilado no tienen la culpa de la inflación. La culpa de la inflación la tiene el mejor equipo de los últimos 50 años, que hoy está colgado del travesaño. Queda clarísimo que si vos utilizás a la inflación para bajar salarios, se te va a caer el consumo. Se cae el consumo, la gente no es feliz. ¿Quién no es feliz consumiendo? Viajando, saliendo a cenar, comprando pilchas, un jean, zapatillas. El consumo es felicidad. Por eso hoy los argentinos son infelices. Y si lo sé yo, cualquier economista sabe
que el consumo es central en la estructura económica argentina. Es el 80% de la actividad económica. Lo sabe cualquier economista. O sea que Sanleris, Caputo, Sturzenegger, que está en Nueva York, saben muy bien lo que hicieron. Claro, si la sociedad argentina no consume dólares, porque la mayoría de los productos tienen insumos importados. Y si vos, cuando consumís, no consumís dólares, es porque el gobierno quiere que esos dólares los consuma el sistema financiero. Catedral Software, soluciones integrales para empresas y estudios contables. El gobierno se compromete a que las jubilaciones superen la inflación para siempre. Con esta vas a estar siempre, por lo menos, 3 puntos sobre la inflación anual. Te lo digo yo que hice planillas. Creo que la Argentina finalmente está lista para crecer durante muchísimos años y Propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Ese crecimiento invisible sucedió. Fin del cepo, acuerdo con los holdouts, eliminación de retenciones a las exportaciones. Que está bajando la inflación, porque la inflación ya está bajando como les prometí, que en el segundo semestre iba a bajar, está bajando y va a seguir bajando. Y empiezan a llegar las inversiones y las obras públicas arrancan. Nosotros reglas de juego claras que defienda el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce dólares. Vamos a embuchar de dólares. ¿Qué de cosas hemos escuchado de este gobierno? Lo que sí queda claro a la luz de la realidad, que no se cumplió ninguna de las promesas. Y que esa incapacidad de gobernar, que era la inflación, en realidad terminó siendo el instrumento para bajar tu salario. Claro, aumentaron todos los precios y lo que no aumentó fue tu salario. Y que tu salario acompañe la inflación es recomposición. Es estar igual que el año pasado. Porque vos no tenés la culpa de la inflación. Y mirá todas las cosas que hemos escuchado, ¿no? Terrible lo que hemos escuchado. Y ahora llegan momentos de definiciones. 43 meses de gobierno y ahora llegan las elecciones. Vos tenés que pensar muy bien qué vas a hacer y recordá que no se cumplió nada de lo que prometieron. Y a mí me interesa mucho tu opinión. ¿A dónde se puede comunicar la gente, Juan Pablo? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Bueno, como todas las semanas decimos, la gente se puede comunicar al 50 51 22 22, puede dejar su mensaje de texto de voz y como siempre lo comentamos acá, en Modelo Local. Claro que me interesa tu opinión, 50 51 22 22. Como todas las semanas, estamos interactuando con vos a través de este canal de YouTube. Me interesa mucho tu opinión, me interesa muchísimo, quiero que opines. Claramente, acá los que están sufriendo son los asalariados y los jubilados. Y los jubilados sobre todo están sufriendo muchísimo, le cortaron medicamentos, le bajaron el beneficio, le cambiaron la fórmula de actualización, su jubilación sigue perdiendo y va a seguir perdiendo. Y me interesa mucho tu opinión. Opina como lo hicieron las siguientes personas. Muy bien, Juan. Muy claras tus explicaciones y hay que seguir informando al pueblo con el lenguaje simple. Yo te sigo y te entiendo. Muchas gracias, Miguel de Ciudad de Buenos Aires. Te sigo desde Santa Teresita, Juan. Mandanos un saludo, amigo, te admiro. Bueno, saludos a todos los que nos siguen. Claramente, Modelo Local se ve en todo el país, se ve incluso en el exterior. Ya sabés, 011 50 51 22 22. Me interesa mucho tu opinión. Estamos interactuando con vos a través de este canal de YouTube, como todas las semanas. Me interesa mucho que opines. Seguí opinando. Claramente, la clase media está pagando las consecuencias. Vos fijate que con 31.000 pesos una familia tipo es pobre. Lo dice el INDEC, no lo digo yo.
una familia tipo, 2 adultos y 2 menores, si llegan a juntar o no llegan a juntar 31.000 pesos, que es el umbral, sos pobre y si no, podés decir que sos clase media. Ahora, si ganás 40.000 pesos, según la AFIP, sos rico. Y empezás a pagar impuestos a las ganancias. O sea que con la clase media se nota que la están presionando y está pasando lo que está pasando. Se cae el consumo, se cae el salario, cierran los comercios, cierran las pymes. Es una calamidad la economía y llega un momento de definiciones, ¿no? Vos en estos momentos tenés que pensar. No me creas a mí. Abrí la heladera, como te digo todas las semanas, prende la luz. Si la luz prende mucho, quiere decir que la heladera está vacía. Y como me dice acá Matías, mi cámara, si se apaga la luz, por ahí te la cortaron. La economía es una calamidad. Me interesa mucho tu opinión. Claramente que la clase media está pagando las consecuencias. ¿Cuánto pensás que necesitas de ingresos mensuales vos para decir yo soy clase media? Para sentir ese sentido de pertenencia a la clase media que ha sido muy golpeada en estos 43 meses de gobierno. ¿Cuánto pensás que necesitas? Mira. Bueno, Juan, lamentablemente este gobierno está desapareciendo de la clase media. Fíjate que ahí le tenemos a Mafalda, que representa la clase media con cara de preocupada porque... Mafalda te decía todo en la cara, lo recuerdo muy bien. Una chica muy atrevida. Sí he leído a Mafalda. Así es. Fíjate lo que dice en el diario de Mafalda. ¿Cuánto cuesta para ser de clase media? 100.340 pesos, Juan. Ese es el salario, ¿no? Ahí tiene el salario Mafalda. A ver, hagamos un repaso. Bueno, para ser de clase media tenés que pagar tu casa y auto, ¿no? Que representan 25.000 pesos mensuales. Si alquilás estás en el horno acá, ¿no? Como Así el INDEC. es. El INDEC tampoco para calcular pobreza tiene en cuenta el alquiler. Y hay 3 millones de familias que alquilan. O sea que 25.000 pesos casa y auto... hay que ser muy austeros. Y puede ser que te quedes corto. Fíjate que si querés tener un buen servicio de salud y pagar el colegio para tus hijos, otros 25.000 pesos mensuales, Juan. Ascenso social, ¿no? ¿Quién no espera que su hijo doctor, me acuerdo yo, y bueno, hoy la educación de gestión privada sería muy importante para el ascenso social, para la voluntad de crecimiento de pertenecer a la clase media? A ver, sigamos. Bueno, Juan, como decís vos, ¿no? Llenar la heladera, 25.000 pesos mensuales. Estamos hablando de 1.000 pesos por mes, que parece ser una moneda. 25.000 pesos. ¿Te alcanzan a vos para decir yo puedo comer sintiendo que soy clase media? Opina 50, 51, 22, 22. Estamos interactuando con vos en el canal de YouTube como todas las semanas. ¿Te alcanza? Ya llevamos gastado, Juan Pablo, 75.000 pesos y todavía no nos divertimos. A ver cómo sigue esto. Bueno, servicios y esparcimiento. Jugar en el celular, pagar la luz, pagar los servicios básicos. Otros 25.000 pesos. De esto suma 100.000 pesos. Recordá que mucha gente cobra menos de 20.000 pesos mensuales. Estamos hablando de 100.340 pesos, lo decía Mafalda. Es un cálculo que tiene que ver con la encuesta permanente de hogares. Son datos oficiales del INDEC adaptados a la clase media. Mirá, vamos a ser muy simple. La inflación promedio de este gobierno al día de hoy es del 216%. Si vos en el año 2015 tenías un sueldo de 20.000 pesos, le aplicás el promedio de la inflación, hoy tendrías que tener un salario de 64.000 pesos. O sea, si ganabas 20.000, hoy tendrías que tener 64.000 si hubieses acompañado a la inflación. Acordate que los alimentos están por encima, los medicamentos están por encima, las tarifas están muy por encima y el transporte. O sea, solamente acompañando la inflación, si ganabas 20 lucas, hoy tendría que estar ganando 64, que no creo que sea así. Claramente, ¿no? A la luz de la realidad, utilizaron a la inflación para bajar salarios. Bajás salarios, la gente no es feliz porque no puede consumir. El consumo es felicidad. Si la gente no consume en una estructura económica argentina que depende del consumo, se cae la actividad económica. El comercio no vende, la pyme no fabrica, se cae la actividad económica. Y resulta que en estos días se conoció el número, el estimador mensual económico de mayo, que creció 2,6%. ¿Qué tan cierto hay de ese crecimiento? Mirá. Bueno, Juan, lamentablemente el crecimiento es invisible. Fíjate que tenemos en imágenes a nuestro trabajador que está muy preocupado porque no llega a fin de mes. Yo me acuerdo por allá, por el año 2018, cuando Mauricio Macri habló de crecimiento invisible que había sucedido. Está invisible ahí nuestro trabajador, ¿eh? Totalmente, lamentablemente, ¿no? Fíjate que a partir de ese momento la economía se desplomó. Mes tras mes la economía caía y fíjate que llegamos a mayo del 2019. Yo recuerdo que el presidente, ¿te acordás, Juan Pablo? Decía, estamos haciendo los cimientos. Más que cimientos, estamos haciendo un pozo. Sí, eso que está en rojo es el pozo. Fíjate
Compara este mayo que creció 2,6% contra mayo del año 2018 y lo tenés al aire. Habíamos caído un 5%. Si caímos un 5%, esto no es un crecimiento. Claramente nos están engañando, no hay ningún crecimiento porque el consumo sigue cayendo. La felicidad de los argentinos sigue cayendo. La guita no alcanza, el salario no se recompone. Los jubilados están perdiendo al lado de la inflación. Claramente, la economía es calamitosa. Se vienen momentos de definiciones. Ahí te mostrábamos todas las cosas. Las cosas que tuvimos que escuchar desde segundo semestre, que lo peor ya pasó. ¿Te acordás? La luz al final del túnel. Te lo digo yo porque yo no te quiero mentir. Quiero que vos lo pienses, lo analices, sepas qué vas a hacer. Porque este momento es crucial. Me interesa tu opinión. 50, 51, 22, 22. Y estamos interactuando con vos como todas las semanas por este canal de YouTube. Me interesa muchísimo. Ahora, claro, escuché mucho de los funcionarios, ¿no? También escuché muchísimo de economistas liberales, libertarios. Yo le tengo que decir la verdad. Yo no es que soy un opresor, pero la libertad es garantizada por un Estado presente. El Estado tiene que poner las reglas de juego para generar un buen mercado, buena actividad económica. Si vos dejás libre al azar, pasa lo que está pasando con las LELIQs, pasa lo que está pasando con los precios. Esa es la realidad de la economía. Ahora, hablando de economistas, ¿hay rebote de gato muerto? A ver. Bueno, Juan, lamentablemente ese crecimiento que vimos en la placa anterior es el famoso rebote de gato muerto. Fíjate que lo tenemos ahí en imágenes al gato de los Simpsons, ¿no? Bola de nieve. Murió atropellado por un camión. Bueno, fíjate que... ¿Rebotó? Me parece que no rebotó. Y muy poco, la verdad que no. Y bueno, si bien creció la economía en ese mes, realmente si lo comparás con el año 2015, la economía cayó. Fíjate que en el año 2015 podés representarlo con un número índice, ¿no? El 169 que tenemos ahí. Fíjate que si bien la economía parecía que crecía en algunos momentos... Ahí aclaramos que mayo es el mejor mes de la economía. Ese pico es porque es mayo. Mayo generalmente, por términos estacionales, es el mejor mes. Así es. Fíjate que en mayo del 2019, ahora mes pasado, tenemos el número índice 163, que es un poco más alto que el año pasado, pero si lo comparás con el año 2015, la economía cayó 3,2%. Mirá, vos por ahí no entendés mucho qué es crecimiento, qué no es crecimiento. Mirá, todas las economías necesitan crecer. ¿Por qué necesitan crecer? Y porque terminan el colegio secundario 200.000 chicos todos los años que necesitan conseguir laburo sí o sí. Por eso es necesario crecer en términos económicos, que abra un comercio, que abra una pyme. Eso es el crecimiento económico. Y para darle laburo a esos 200.000 chicos, la economía argentina necesita crecer 2 puntos, 2% por año. Y ahí te mostraba Juan Pablo, lo veías ahí con el gato muerto que no rebota, que en estos 43 meses de gobierno, la economía no solamente no creció esos 2 puntos por año que necesitamos, sino que cayó 3,2%. Eso es una calamidad. Y te vienen a querer vender a vos, que porque está el dólar un poco barato, digamos, o porque mayo tuvo un pequeño repunte. Esto puede cambiar. Esto ya no tiene arreglo. Y el presidente lo dijo. El rumbo es el mismo. Nada más que un poco más rápido. Hacemos un corte y seguimos con un poco más de modelo local. Vamos a un corte. El gobierno se compromete a que las jubilaciones superen la inflación para siempre. Con esta vas a estar siempre, por lo menos, 3 puntos sobre la inflación anual. Te lo digo yo que hice planillas. Creo que la Argentina finalmente, está lista para crecer durante muchísimos años y Propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Ese crecimiento invisible sucedió. Fin del cepo, acuerdo con los holdouts, eliminación de retenciones a las exportaciones. Que está bajando la inflación, porque la inflación ya está bajando como les prometí, que en el segundo semestre iba a bajar, está bajando y va a seguir bajando. Y empiezan a llegar las inversiones y las obras públicas arrancan. Nosotros reglas de juego claras que defiende el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce dólares. Nos vamos a embuchar de dólares. Es increíble, ¿no? Escuchar todo nuevamente. Y lo importante, yo le dije a Juan Pablo que haga un resumen realmente, porque cuando vos recordás todo lo que nos dijeron,
esas cosas que viste recién, que lo peor ya pasó, que el segundo semestre, hay algunas cuestiones que no pudimos poner, pero es terrible las cosas que nos dijeron, que íbamos a estar igual o un poco mejor, que iba a seguir fútbol para todos, que la inflación era la incapacidad de gobernar, cuando la inflación terminó siendo la herramienta para gobernar, porque lo que pasó que la inflación fue la que aplicó la flexibilización laboral. Claro, a vos te ajustaron con la inflación. Es imposible que el mejor equipo de los últimos 50 años le haya pifiado por tanto. Dijeron que la inflación del año 2019 iba a ser del 5% y estamos en el 55%. En términos relativos, le pifiaron por un 1000%. Ningún economista le puede pifiar por tanto, salvo que sea deliberado, que busquen este resultado para bajar tu salario. Y claro que me interesa tu opinión. Estamos en vivo en el canal de YouTube de Revolución Popular, 011 50 51 22 22. Y claro que me interesa tu opinión. Ponemos el mensaje al aire. Opina como lo hicieron las siguientes personas. Me gustaría saber si el dólar va a llegar a los 100 pesos y qué consecuencias puede traer, pregunta Cristian de Florencio Varela. Grande Juan, gracias por explicar claramente los fenómenos económicos. Vamos a volver con Alberto y Cristina. Soy estudiante de la Universidad de San Martín. Saludos. Bueno, gracias por seguirnos. 011 50 51 22 22. Estamos interactuando con vos, como todas las semanas, en el canal de YouTube de Revolución Popular. Y sí, algún día va a llegar a los 100 pesos. Creo que más rápido, más temprano que tarde, ¿no? Más que nada si seguimos con esta política económica. Falta desarmar esta cuestión de las LELIQ. Ya las LEVAC nos llevó una devaluación casi al 50%. Claro que va a llegar. No te puedo decir cuándo. Y no te puedo decir si 100 pesos en ese momento sea caro o barato. Es todo relativo. Los precios siguen aumentando. La economía es calamitosa. Lo peor de la economía, que no genera empleo, todo lo contrario. Esta economía está generando desempleo. Por eso, más allá de lo que valga el dólar, más allá de lo que valga la nafta, la leche, está generando pobreza, está generando desempleo. Va todo para atrás y queda clarísimo, ¿no? Nosotros ya lo veníamos diciendo. Creo que ya hace 2 años atrás dijimos que este gobierno va a utilizar a la inflación como la herramienta de ajuste. Y así fue. Aumentaron todos los precios. Mirá, la inflación promedio de este gobierno es del 216%, te lo dije antes. Si vos tenías en diciembre un salario de 20 lucas, hoy tendrías que estar cobrando 64 lucas. Ese es el promedio. Pero fíjate que algunos productos, sobre todo alimentos, aumentaron por encima del promedio. Mirá. Bueno, Juan, vos decís que el consumo es felicidad, ¿no? Fíjate que tenés ahí a nuestro trabajador que está triste porque no le puede comprar la leche y el pan a sus hijos. Fíjate que en el año 2016 el litro de leche valía 8 pesos con 15 y estamos hablando de la primera marca. Ese mismo litro de leche hoy cuesta 48 pesos con 15. Tenemos el caso del pan, por ejemplo. 500% de aumento, por encima del 216 promedio, ¿no? Exactamente, ahí tenemos el caso del pan, por ejemplo, que valía 18 pesos en el año 2016 y hoy vale 92 pesos, casi un 300, 400% también, Juan. Cuando tenés un promedio de inflación del 216, o sea que los alimentos, pan y leche, estamos hablando que no es algo que importemos, algo que se produce en la República Argentina. Pan y leche aumentaron por encima de la inflación. Claramente, acá estamos hablando, esto es el ajuste. El ajuste es bajarte salario. Y vos no te das cuenta. Vos pensás que en términos nominales siempre cobrás lo mismo. Pero ya te conté, si vos tenías ingresos por 20 lucas en 2015, hoy tendrías que estar ganando 64 lucas habiendo copiado la inflación. Cosa que por ahí seguramente vos me estás mirando, no sucedió, me interesa tu opinión. 50, 51, 22, 22. Estamos en vivo por el canal de YouTube de Revolución Popular. Y claro, esto es el ajuste. Yo siempre digo lo mismo. Cuando hablamos de libertad, suena muy lindo la libertad. Hablamos de freedom en inglés, libertad, suena muy lindo. Pero en términos económicos es opresión. Porque la libertad en términos económicos la garantiza el Estado. El Estado es el árbitro para que los vivos que remarcan precios, en el caso de la leche, o en el caso de la harina, no se hagan los vivos. El Estado pone retenciones y cupo de exportación para mantener los precios de los alimentos. Bueno, cuando hablamos de libertad es porque los que son fanáticos de la libertad en el mercado
representan estos sectores, intereses concentrados. Por eso sucede lo que sucede. Y mirá si no lo que pasa con los medicamentos. Bueno, Juan, fíjate lo que titula la placa, ¿no? Vivir menos. Lamentablemente el aumento de los medicamentos hace que nuestros jubilados, nuestros abuelos vivan menos. Fíjate, por ejemplo, un medicamento para la presión, algo muy básico para una persona de edad avanzada. En el año 2015 valía 40 pesos y hoy vale 290 pesos. Un 690% de aumento. Yo no sé qué jubilación aumentó ese porcentaje. Por ejemplo, un medicamento para el colesterol que valía 236 pesos en el 2015, hoy vale 930 pesos, casi un 300% de aumento. Y un broncodilatador, Juan, para el asma, que en el 2015 valía 435 pesos, hoy vale casi 3.000 pesos, un 560% de aumento. Todo por encima de la inflación promedio. La inflación promedio es del 216%. Todos los aumentos de productos esenciales, lo que consumimos nosotros, los laburantes, están por encima. Y vos, tu salario ni siquiera llegó al promedio. Por eso ese es el ajuste. Por eso la economía es una calamidad. Y por eso toda la gente es infeliz. Ahora, vos fíjate qué difícil que es construir, ¿no? Qué difícil es que un chiquito del conurbano de 5 años transformarlo en ingeniero para que pueda mandar 2 satélites a la órbita, o para que pueda construir un reactor nuclear, o para que pueda ser ingeniero, ser abogado. Es muy difícil. Ahora, qué fácil que es destruir, ¿no? Porque cuando una familia no puede alimentar a sus hijos, el chiquito de 13 años debe dejar el colegio e ir a trabajar. Ese chiquito no vuelve más al colegio, ¿no? Cuando una persona de mi edad, de 50 años, pierde el laburo, es muy probable que no vuelva a conseguir laburo, por más que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, diga el año que viene, o la vicepresidenta diga estamos viendo la luz al final del túnel. Una persona de 50 años no consigue fácil laburo. Qué difícil es, ¿no?, construir, y qué fácil que es destruir. Y vos fijate, ¿no? Ahí veíamos el precio de los medicamentos. ¿Qué sucede cuando a un jubilado le sacás los medicamentos? Vos fíjate que es difícil que construir, ¿no? Cuando a un jubilado le sacás los medicamentos, se muere. Esa es la realidad, se muere. Y eso lo sé yo. Y eso también lo saben estos muchachos del gobierno. Parece ser deliberado, que no le interesa tener jubilados. No les importa si nuestros abuelos consumen o no medicamentos. No les importás vos. No les importás que seas clase media. No quieren que seas clase media. Ah, ¿no me crees? Fíjate los resultados. Bueno, Juan, es muy fácil destruir con medidas económicas, con medidas de política económica, lo que es la clase media. Fíjate en el año 2002... Ahí lo tenemos a Isidoro Cañones, dándole la espalda. Este era el representante de los chetos, me acuerdo muy bien. Creado en 1935, Isidoro Cañones representaba el gorilismo, ¿no? Fíjate, dándole la espalda a la... Bueno, queríamos ilustrar esta imagen. Bueno, fíjate que en el año 2002 el 50%, sí, la mitad del país era pobre, y fíjate que con las medidas de inclusión, con las medidas de igualdad, de crecimiento económico, fíjate que el 78% del país llegó a ser de clase media, y fíjate cómo se redujo la pobreza, pasó del 50% al 16%, y fíjate que con la inflación, el ajuste de los salarios, cómo cayó la clase media, pasó del 78% a poco menos del 50%, y la pobreza llegó al 45%. Qué difícil es construir. Qué fácil es destruir. Solamente en 43 meses de gobierno somos todos un poco más infelices. Y algunos son pobres, infelices del todo. Ahora la realidad es ¿por qué? ¿Por qué vienen? ¿Qué quieren? Claro que quieren la caja. Quieren la caja de todos los trabajadores. Y muchos de estos economistas, liberales, algunos que pertenecen al gobierno, otros no tanto, claro que critican la participación del Estado, la participación de los políticos, denostan a la clase política como si los políticos vinieran de Marte, de Júpiter. Los políticos son la representación de la sociedad. No, porque están los que pagan impuestos y los políticos. Los políticos también pagan impuestos. Y hay muchos políticos que dan la cara y representan a la sociedad. El que critica, ¿por qué no participa? No, porque no puede, que... No, señores, no podemos denostar a la clase política. Si vos mirás el presupuesto del año 2019, solamente el 4,9% es gastos en administración central. El resto es seguridad social, es el futuro, la futura jubilación de nosotros o de los jubilados de ahora. Mirá,
Bueno, Juan, el ajuste va por allá. Fíjate que con la excusa de achicar el Estado, que dicen que hay que achicar la administración, que solo representa el 5%, fíjate que ahora van por los jubilados, van por los planes de asistencia social, fíjate que representan el 77%, tenemos defensa y seguridad que representa el 10% y servicios económicos un 5,5%. El objetivo del gobierno en el próximo mandato va a ser los jubilados. Mira, lo que te mostramos son todos datos oficiales, datos de cuentas nacionales, datos del INDEC, datos de la AFIP. Estos son datos solamente que los analizamos, los juntamos, te los mostramos. Realmente los resultados son calamitosos. Si vos me decís que tenemos que ser más infelices, no poder consumir, pero Argentina crece, o por lo menos no genera deuda, pero pasa todo lo contrario. Generan deuda para llevársela a los sectores concentrados. Lamentablemente, esa es la calamidad de la economía argentina. Estos son los resultados. Ya me cansé de escuchar versos. Te tengo que decir la verdad mostrándote datos oficiales. Bueno, ya sabés, podés opinar 50, 51, 22, 22. Estamos en vivo en el canal de YouTube de Revolución Popular. Es un honor para mí, para Juan Pablo, para nosotros, para todo el equipo. Y bueno, hacemos una pausa y ya cerramos Modelo Local. Vamos a una pausa. Y como es una costumbre de todas las semanas en Modelo Local, antes de despedirnos, déjenme que les cuente que todos somos capaces de crear, pensar y sentir con un estilo único e irrepetible. Y sí, señores, hoy les estoy hablando del talento. Y la importancia es educar más allá del conocimiento académico. Y a más de uno nos habrán etiquetado según nuestro coeficiente intelectual. Y nos habrán dicho, vos sí que vas a llegar muy lejos o vos no servís para nada. Y hemos pasado de genios a caer en la brutal condena de orejas de burro. Señores, no solo se nace, el talento se enseña, se descubre, se educa. Y lo más importante de todo es que no hay talento sin estímulo. Y eso fue todo para esta edición de Modelo Local. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo pueden seguir haciendo a través de la red. Y recuerden lo que les digo todas las semanas. Tengan la edad que tengan, la única forma de cambiar sus vidas es estudiando. Soy Juan Enrique. Nos vemos la próxima semana. Sigan en la programación de este canal.